Hola Badis, hoy hablamos de Cabo de Palos, un auténtico paraíso para todos los buceadores. Mi nombre es Alberto y esto es Canal Buceo. Pues comenzamos mostrando el faro, el imponente faro que preside toda la zona de Cabo de Palos. Se ilumina por primera vez el 31 de enero del 65. Proyecta dos haces de luz cada 2,2 y 7,2 segundos, con un alcance de 23 millas náuticas. Un recorrido que realizan cerca de 50.000 barcos al año. Como veis, majestuoso no solo el faro, sino también los alrededores. Allí al fondo podéis ver, allí a la derecha, Islas Hormigas y toda la zona de la reserva desde 1995, la reserva marina de Islas Hormigas. Como veis, espectacular, con sus calitas, sus puntos de inmersión, que ahora veremos. Una maravilla para todos los buceadores. Está situado en Murcia, al sureste de España, a unos 450 kilómetros de Madrid. Y aquí veis, si hacemos un poquito zoom, en la parte izquierda se ve un poquito el mar de la Manga y ahí está Cabo de Palos. Como veis, cada puntito es un punto de inmersión. Tenemos pecios, tenemos bajos, tenemos zonas rocosas, tenemos calas. Una maravilla para cualquier buceador. Tenemos si empezamos por arriba a la derecha, el Stanfield, el bajo de fuera, el bajo de dentro, Piles 2, Piles 1, Testa, La Morra, Naranjito. En fin, una maravilla de inmersiones con una cercanía de la costa pues muy asumible para hacer una inmersión. Y pues podemos ver praderas de posidonia, corales, meros, espetones, doradas, abadejos, morenas, nudibranquios y, como os decía, pues los míticos pecios como el sirio, el carbonero, el naranjito. Una maravilla. Os voy a mencionar algunas de las inmersiones que tenemos. Comenzamos con el Stanfield. La inmersión se encuentra a 6 millas de la costa y está hundido entre 44 y 60 metros de profundidad. Se requiere ser un buceador técnico cualificado, un TEC 50. La eslora es un superbarco, tiene una eslora de 120 metros y, como os decía, es un buceo exigente, duro, y que las organizaciones lo suelen hacer, pues bueno, no todos los días ni a todas las horas. Habrá que acordar con ellos cuando se hace, porque, como os digo, es un buceo exigente y está, pues, dentro de las inmersiones que tenemos, bastante alejado de la costa. La siguiente que vemos es el bajo de fuera, 3 millas y media aproximadamente desde la costa. Maravilloso, un montón de vida, entre 3 metros y 70. Desde el Open podemos hacer inmersiones en esta zona, ya que va disminuyendo la profundidad hasta menos 70 metros. Está el Sirio, dos partes del Sirio, y bueno, pues se pueden planificar distintas rutas que van desde un Open y nos quedamos en los 18 metros hasta buceos más complejos y más profundos. Seguimos con el bajo de dentro, mi inmersión favorita, a 1,5 millas de la costa, una profundidad que va disminuyendo desde los menos 4 metros a menos 58, con un montón de rutas que se pueden planificar y apto para todos los niveles. Un poco como os decía antes, en el bajo de fuera podemos planificar rutas que se adapten a nuestra cualificación o nuestra experiencia. Seguimos con Piles 1 y Piles 2 dentro de la reserva. Dos montañas rocosas entre 11 metros y 32. Una maravilla de vida. También, como veis en las anteriores, es una profundidad progresiva y podemos planificar rutas. Se llaman Piles 1 y Piles 2 por el barco que las descubrió, topografió, una maravilla.
Bajo de testa es el más cercano, entre 10 y 22 metros, desde Open lo podemos hacer. Y la característica que tiene es que nos encontramos con unas cuantas anclas de épocas pasadas, que es una maravilla verlas. Creo que están contabilizadas como 6, pero de vez en cuando se descubre una nueva. Y finalizamos estas inmersiones principales con un clásico, el Naranjito Nadir. El naufragó, no está claro, pero parece ser que en abril de 1943. Con una profundidad entre 28 metros y 45. Se accede desde embarcación, 2 cabos de fondeo. Y bueno, yo creo que es una de las más clásicas, ¿no? Se requiere una titulación de avanzado, y aunque es un pecio, pues bueno, sin penetración, es un buceo que aunque esté profundo no tiene un nivel de dificultad excesivo. Y como todo en la vida no es buceo, bueno, casi todo, pero todo no, os dejo un mapita de la zona. Como veis, hay un montón de centros de buceo, todos espectaculares, creo que hay 8 o 9, algo así. Es un sitio para ir fenomenal, hay alojamiento, hay un montón de restaurantes, de bares, hay ambientillo, todo concentrado en la zona de Cabo de Palos, que no tiene mucha extensión. Y poco más, os dejo un vídeo que hice en mi última inmersión para que veáis un poquito la fauna y los pedazos meros que hay por la zona. Suscribiros al canal, pronto estaremos con otros viajes, que ahora en verano nos movemos más y con más cosas que espero sean de vuestro interés. Gracias a todos, adiós. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right, and see life do what you want. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right, and see life do what you want. So give me all the scars, I'm a human being. Cover them with tattoos so you can't see. Knew it from the start, you had problems with me and the things I could be, I just wish I had seen. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. I feel